Se despierta la leona. Delisa vivir. Levántese y transforme su mundo. Capítulo 1. Despertar a una leona. La naturaleza está hecha para conspirar con el espíritu y emanciparnos. Ralph Waldo Emerson. Era el año 1994, y la noche era como cualquier otra en ese período de mi vida. Yo me había ido a la cama más tarde de lo que debía después de un desesperado intento de poner en orden mi casa. Yo era mamá de 3 hijos y estaba embarazada, así que dormía profundamente en aquellos tiempos. Cerraba mis ojos y me quedaba dormida enseguida, despertándome solo por el sonido del despertador, los niños o por la luz del sol en la mañana que entraba a mi cuarto. Pero esa noche me quedé dormida y me desperté al amanecer, agitada hasta lo más profundo de mi ser. En las horas antes del amanecer, había experimentado un sueño muy vívido y poco usual. En realidad, llamarlo sueño lo hace parecer como si me hubiera llegado en forma del sueño o de sombra. Esas imágenes no fueron así. Yo sueño regularmente, pero no con ese nivel de intensidad. En mi mundo de sueños, yo me encontraba animadamente despierta. Delante de mí había una escena en otro lugar y otro tiempo. Yo sentía que ya no caminaba por los senderos de la tierra. Estaba en alguna esfera celestial, un lugar de iluminación sin deslumbramiento. Una luz radiante estaba por todas partes y parecía provenir de todas las cosas. No había neblina ni sombra, tan solo un glorioso color. Esos saturados matices de vívido color estaban compuestos por sombras tan concentradas que no tengo ninguna referencia terrenal para denominarlas. Los pigmentos estaban en capas y eran multidimensionales. Por alguna razón, recuerdo mejor los tonos púrpura, pero no era como nuestro color púrpura, y azul, distinto al nuestro. No había esquinas, lados ni un borde superior. Sin embargo, el telón de fondo de color envolvía lo que mostraba: una elevada plataforma de perfecta piedra color crema, y sobre esa plataforma se reclinaba una leona de oro. Era perfección felina, majestuosa, poderosa y rica textura. No se movía, pero no había duda alguna en mi mente de que estaba viva, mucho más viva que cualquier animal terrenal que yo haya visto en movimiento. Su cabeza estaba erecta, pero no tensa, y sus patas delanteras estaban estiradas delante de ella. Su piel y sus ojos tenían un resplandor dorado. Por debajo de su perfecto y leonado pelaje, yo podía ver cada curva de sus músculos perfectamente formados. Aquella leona sorprendente y quieta era mucho más sustancial, vívida y vibrante que ninguna de las leonas que ahora caminan sobre nuestra tierra. No pude evitar pensar que estaba contemplando un prototipo celestial. Grabado en la parte delantera de la perfecta plataforma había una palabra y un número romano, números 23. En contraste con esa leona, mi forma se sentía transparente, insignificante y extrañamente fuera de lugar. Yo me sentía alejada de mi cuerpo y no era consciente de estar embarazada. Sabía que estaba allí para contemplar y ver, para observar fijamente y, al hacerlo, para aprender algo no logrado. Sentí una urgencia por entender el peso de la imagen. Aunque yo estaba sola, con una leona, no me sentía alarmada ni amenazada. Tan solo sentía una estupenda maravilla, como si al ver mi espíritu estuviera siendo agrandado y conectado. Absorbí todo lo que pude de lo que me rodeaba. Mi enfoque cambió y miré a los ojos de la leona. Cuando lo hice, oí una voz desde alguna parte detrás de mí anunciando:
Con el nacimiento de este hijo, despertarás a una leona. Con una mezcla de luz dorada, majestad y maravilla, se terminó. Lo siguiente que supe era que había llegado la mañana y yo estaba totalmente despierta. Todos mis sentidos estaban en un estado de elevada alerta, no por temor tanto como por asombro. ¿Qué acababa de obtener? A medida que pasa el tiempo, he llegado a creer que nuestra tierra es la forma atada por el tiempo y oscurecida de revelación parcial de lo que es original, intemporal y completo en el cielo. Levantarse como una leona. Mientras yo seguía tumbada en el gris amanecer, medio despierta, con el corazón acelerado y mi cuerpo temblando, supe que Dios me había enviado esa visión de una leona para revelar algo que yo habría pasado fácilmente por alto en el día a día. Él tenía toda mi atención. Yo escuchaba con todos mis sentidos. Mi cuarto parecía desteñido y vacío, en agudo contraste con el mundo de color del que acababa de irme. Los sonidos matutinos de la tierra eran apagados, comparados con la fuerte voz en ese lugar del otro mundo. Yo estaba quieta, por temor a moverme y perder los últimos vestigios de la visión. Cerré mis ojos. Sí, todo estaba allí. La leona, la plataforma, la inscripción, el telón de fondo y la voz. Pasó el tiempo. Mi corazón se calmó y mi cuerpo también, y abrí mis ojos. Sintiendo curiosidad por la inscripción que había en la plataforma, agarré mi Biblia. Me preguntaba, ¿había una conexión con un capítulo o versículo literal? Si era así, ¿qué decía Números 23? Mientras pasaba las páginas, mi corazón se desilusionó cuando observé el encabezamiento del traductor y descubrí que el pasaje era un oráculo de Balaam. Yo sabía que él era un profeta preciso, pero deshonroso. Seguí leyendo, sin sentir mucho hasta que llegué al versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Números 23, del 19 al 23, Nueva Versión Internacional. Esas palabras contienen mucho sobre la fidelidad de Dios. Sus promesas son ciertas y seguras, y sus bendiciones son irreversibles. Debido a la fidelidad de Dios, Israel tenía un futuro seguro y libre de los efectos contaminados y retorcidos de la brujería o de las maldiciones. Todo esto fue fortalecedor, pero el versículo siguiente fue fascinante. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Números 23, versículo 24. Nueva Versión Internacional. Temblorosa, leí otra vez las feroces palabras impresas en el frágil papel. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. Las imágenes me sorprendieron. Podía verlo, un león y su leona levantándose de la hierba. A medida que se levantaban, las dinámicas del plano cambiaban de ser pacíficas a ser eléctricas. Cada criatura viva sentía el cambio de postura del león y observaba con atención. Las figuras doradas estaban despiertas, estirándose, probando el aire, supervisando su dominio, preparadas para hacer su movimiento. Quizá tuvieran hambre. Quizá fueran agitadas por la presencia de un enemigo que había violado los marcados límites de su territorio, y era momento de hacer notar su presencia. Una vez levantados,
La tensión sería elevada hasta que sus movimientos cesaran. Si los leones estaban inquietos, no habría descanso para las otras criaturas hasta que los leones hubieran peleado o dado un festín y después se hubieran reasentado. Al levantarse ellos, yo sentí también que la fortaleza en mi espíritu se avivaba. ¿Quién no se siente asombrado y cautivado cuando un león o una leona se levantan? Es una maravilla contemplarlo. Pero, ¿qué significaba eso para mí? ¿Cómo era posible que yo pudiera estar relacionada con algo de esa fortaleza salvaje y dorada? A la vez que la imagen me emocionaba, también me repelía. Me gustaba la idea de las leonas durmiendo la siesta al sol mientras sus cachorros jugueteaban. Pero las imágenes de la caza y la muerte me asustaban y hasta me repugnaban. Cuando veían los programas de National Geographic o Wild Kingdom, apartaba mis ojos de los grandes felinos cuando ellos cazaban impalas y cebras. Mientras esos pensamientos cruzaban por mi mente, recordé las palabras de la visión nocturna. Con el nacimiento de este hijo, despertarás a una leona. ¿Qué podría significar eso? Yo no veía relación entre la poderosa y valiente leona y la mujer embarazada que estaba tumbada en mi cama. Decir que yo era una leona causaba risa. Yo comía tofu y era vegetariana estricta, no una depredadora sedienta de sangre. Yo me sentía aterrada por casi todo lo que estaba fuera de mi control e intimidada por la mayoría de las personas con las que me encontraba. Me resultaban especialmente aterradoras las mujeres fuertes y dominantes. Mi embarazo había sido de algún modo un alivio temporal. En un apasionado momento de oración 2 meses antes de la concepción de mi hijo, yo había dejado de lado todas mis protestas y le había dicho a Dios: muy bien, soy tuya. Haz lo que quieras en mi vida. Haré todo lo que tú quieras. Incluso hablaré con mujeres si tú quieres que lo haga. Aunque en ese momento yo no tenía idea de lo que podría estar diciendo. Cuando quedé embarazada, supuse que todo era impredecible. Me imaginaba que la comisión y mi sumisión habían sido la mayor de las pruebas, como la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Quizá yo obtuviera puntos extra por estar dispuesta y nunca tendría que respaldar mi promesa. Pero con esa visión, parecía que el trato anterior a mi embarazo seguía estando vivo. ¿Y qué era aquello sobre mi hijo? A lo largo de mi embarazo, yo había supuesto que tendría una hija. Todas las personas con quienes me relacionaba me decían que tendría una niña. Nadie había mencionado la posibilidad de un niño. Yo era la única que había albergado la secreta esperanza de tener otro hijo. Moví mi cabeza con incredulidad. Si cualquiera de esas cosas era verdadera y yo estaba a punto de convertirme, si podía decirse, en una leona, entonces seguramente alguien más vería también esa inminente transformación. Esa visión iba a requerir alguna seria confirmación secundaria. En busca de afirmación. Pasaron algunas semanas y una mujer evangelista, por la que yo sentía un inmenso respeto, vino a la ciudad. Ahí estaba mi oportunidad. Ella nos había invitado a otra amiga embarazada y a mí a comer con ella. Mi amiga era una mujer de negocios excepcional que había experimentado una conversión radical y estaba sacudiendo su región de Asia con el Evangelio. Quizá la visión de la leona fuese para ella. Yo decidí plantear la idea de modo informal en la comida y observar su reacción. Incluso, la fecha para comer cayó en un hermoso y soleado día en Winter Park, Florida. Después de que las 3 hubiéramos recorrido las calles durante un rato, yo finalmente dejé caer sentado mi embarazado cuerpo para comer y me pregunté cómo podría introducir la idea de la leona en nuestra conversación de amigas sobre compras. Más adelante, mientras comíamos, se presentó mi oportunidad. Mi amiga nos dijo que ella esperaba una niña y la evangelista dijo que estaba emocionada por la posibilidad de que yo también tuviera una niña. ¿Pero y si es otro niño?, pregunté yo.
Ella se quedó pasmada de que yo planteara esa posibilidad. Después de todo, razonaba ella, yo tenía 3 hijos y John necesitaba una niña a la que adorar. En aquel momento fue cuando decidí relatar la historia de la leona y la proclamación de un hijo. No estoy segura de si lo que yo dije tenía sentido. En realidad sé que no lo tenía. Después de todo, yo estaba lejos de convencerme a mí misma. Sabía que la visión era real, pero en mi nerviosismo seguía descartando mi relación con la imagen de la leona. Yo seguía hablando, intentando procesar mi encuentro, pero ¿cómo podría esperar que ellas lo entendieran mientras yo estaba confundida? Mis divagaciones se reflejaban en sus caras de preocupación. Entendiendo que había llegado a un punto muerto, me detuve abruptamente. Hubo una larga pausa en la incómoda secuela, mientras la ministro me miraba dudosamente y después preguntaba: ¿Para cuándo esperas tu bebé? Para el 10 de octubre, respondí yo tímidamente, aliviada por decir algo que tenía sentido. Ella se reclinó, meneó su cabeza y dijo con confianza: No es posible que pudiera ser una leona para entonces. Yo quería gritar: ¡Estoy de acuerdo! Pero sintiéndome un poco ridícula, me limité a sentir. En cierto sentido me sentí aliviada y en otro ligeramente molesta, sin duda avergonzada y posiblemente insultada. ¿Qué quiso decir ella con que yo no podía ser una leona para entonces? Tan solo era primavera y quedaban más de 5 meses para octubre. Después de todo, ¿cuánto tiempo podría ocupar esa transformación para ser leona? ¿Por qué había compartido yo mi visión? Debería haber esperado hasta saber si iba a tener un niño. Ella sintió mi confusión y explicó: Todavía hay demasiadas cosas en ti que Dios necesita trabajar. No estarás libre para octubre. Bueno, ahí estaba. Aunque a mí no me gustó la franqueza de la mujer, estuve de acuerdo con su evaluación. Lentamente, la conversación regresó a su ritmo normal anterior cuando yo cerré mi boca y permití que mis pensamientos se quedasen en mi interior. Ella tan solo había expresado lo que obviamente veía reflejado en mí. Yo estaba plagada de dudas e inseguridad en muchos niveles. Incluso mi esposo John me decía constantemente: debe de ser muy difícil vivir en tu mente, Lisa, con tantas preocupaciones y temores agrupándose en tu interior. Él tenía razón, y se estaba volviendo cada vez más difícil todo el tiempo. Yo estaba cansada de ser un proyecto de restauración a largo plazo. No más excusas. Durante años, yo había estado ofreciendo excusas para mí misma. Era una superviviente de cáncer y una mamá ama de casa con un pasado disfuncional que solo quería sobrevivir a sus hijos en edad preescolar. ¿Era posible que Dios pensara que yo estaba destinada para algo más? ¿Había algo poderoso y ligeramente fiero esperando despertar dentro de mí? Quizás me sentaría bien la valentía. Después de todo, ¿no había sido yo aventurera cuando era joven? Hubo un tiempo en que mis ideas sobre el trabajo ideal variaban entre ser asesina y astronauta. Sí, yo quería recobrar parte de la fortaleza que había perdido mientras intentaba encajar como esposa de pastor y ser una agradable mujer cristiana. Estaba lista para estirarme un poco y elevarme en fuerza y en belleza. Estaba cansada de que pensasen de mí que era débil y me quejaba. Estaba cansada de volver una y otra vez al dolor de mi pasado. Estaba preparada para un desafío. Me encantaba que mi esposo fuese apasionado y fuerte, pero estaba cansada de ocultarme detrás de él. Cansada de agotar mi mente con muchas cosas que no tenían importancia, cansada de fingir. Quizá la visión de una leona fuese precisamente lo que yo necesitaba. En lugar de agradable y segura, yo estaba lista para que me viesen como un poco feroz y firmemente enfocada. Conduje de regreso a casa después del almuerzo aquel día,
agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Estaba dispuesta a probar ese ambiente de leona en la relativa seguridad de mi Honda Civic. Bajé las ventanillas y puse lo último en música cristiana contemporánea, y dejé que el viento, en lugar del aire acondicionado, moviese mi melena. Ahora, todo eso parece un poco tonto, especialmente porque las leonas no tienen melena. A través de mis gafas de sol Ray-Ban, veía mi cabello encrespado moverse por el espejo retrovisor. Un momento, ¿veo una fiera leona dorada en esa cabellera? No estaré lista en octubre. ¿Ya? Te lo demostraré. Soy una leona. En cierto modo, mediante la combinación de mi metida de pata en el almuerzo, la clara evaluación de mi amiga y una serie de otros eventos no relacionados, comenzó a tomar forma una interesante transformación. Era como si se hubiese arrojado un guante y se hubiera lanzado un desafío. Con el nacimiento de mi hijo Arden Christopher, su nombre significa feroz, decidido, ungido. Algo cambió dentro de mí. Aunque otro hijo significaba más carga maternal, me convertí en una hija enfocada. Mire, como muchas otras madres, mi yo, conectado con Dios, había sido tensado. Yo estaba casi en el punto de ahogarme en mi vida cotidiana. Estaba tan enredada con mi lista de quehaceres, siempre creciente y cada vez más demandante, que había olvidado quién era yo. Estaba llena de dudas de mí misma. Mi vida era pequeña, egoísta, aislada, segura e ineficaz. Recordaba mi nombre, con quién estaba casada y quiénes eran mis hijos, pero lo que yo hacía y de quién era responsable eclipsaba mi sentimiento de ser hija de Dios. Cuando hice una pausa, Dios comenzó a susurrarme fortaleza y a llamarme por otro nombre. Para todos los demás, yo tenía un nombre que estaba unido a una descripción de empleo. Era madre para mis hijos, esposa para mi esposo, esposa del pastor para la congregación. Pero para Dios Altísimo, yo era simplemente hija. A medida que me enfoqué solo el ser suya y lo que eso significaba, vida y fortaleza llegaron a mis días y el descanso entró en mi alma. Mi corazón se expandió. Después del nacimiento de Arden, comencé a salir de la sombra de mis inseguridades, mis temores, mi zona de comodidad y mis fracasos, y comencé a acercarme a otros. Escribí mi primer libro mientras criaba a Arden, titulado Fuera de control y disfrutándolo. Escribir ese libro abrió otro mundo para mí. De repente, estaba hablando a mujeres por todo nuestro país que tenían hambre de autenticidad. En respuesta a su dolor, su hambre y la clara necesidad de relaciones femeninas saludables, escribí más libros. Pasó el tiempo. Nos mudamos de nuestra casa en la soleada, cálida y húmeda Florida a otra casa en el soleado, frío y seco Colorado. El traslado a Colorado llevó a nuestra familia a quedarnos más tiempo dentro y alrededor de la mesa. También nos puso en posición de sobrellevar muchas transiciones. Varias veces, durante la década siguiente, casi demasiado pocas para notarlas, me catalogaron o me llamaron leona. Yo solo sonreía, contenta porque ya no era una gatita asustada, tímida y doméstica. Me imaginaba que la historia de la leona había terminado y que mi transformación personal estaba casi completa. Pero estaba equivocada. No se trata de ti, Lisa. En el otoño de 2007, la leona me visitó otra vez. Yo era una de muchas mujeres que ministraba en una conferencia para mujeres en el asombroso país de Nueva Zelanda. Hubo una asistencia tan buena a ese evento que la iglesia anfitriona tuvo que realizar 2 conferencias contiguas para acomodar a todas las mujeres. La primera conferencia se realizaba en la iglesia y la segunda en un estadio en Auckland.
Habíamos terminado la primera conferencia y estábamos en el estadio para la segunda. Las sesiones habían comenzado. Las ministras eran capaces, compasivas y fieles administradoras de la palabra. Pero por algún motivo desconocido, yo me sentí inquieta durante el descanso de la tarde. No era que me sintiera presionada a prepararme, pues iba a repetir lo que había dicho en la primera conferencia. Aún así, sentí una urgencia por orar antes de mi sesión. Era como si hubiera algún tipo de resistencia. Yo sabía que no provenía de las asistentes, quienes habían escogido estar allí, ni tampoco de ninguna de las oradoras o de la iglesia anfitriona. Todas teníamos un mismo sentir y habíamos acudido listas para adorar, predicar y alentar a las mujeres, pero había algo más. Quizá Dios estaba intentando captar mi atención. Yo tenía que estar a solas y solucionarlo, así que me dirigí a mi habitación en el hotel, que tenía vista al puerto de Auckland. Caminaba por mi habitación, estirando mis brazos hacia el puerto y orando por la dirección de Dios, su perspectiva y cantando junto con la música en mi iPad. Grita a Dios con voz de triunfo. Para posicionar mi corazón, comencé a dar gracias a Dios por varias cosas que Él estaba haciendo en mi vida. Acababa de completar la edición final de mi manuscrito Nature y comencé a dar gracias a Dios porque el proceso de escritura y edición había terminado. Para mí, escribir un libro es como experimentar un parto y por eso mi oración fue parecida a esto. Gracias, Dios, ha terminado, dije. No quiero volver a escribir nada por lo pronto. De repente, sentí que Dios hablaba a mi espíritu. Lamento que te sientas de esa manera, porque necesito que escribas otra vez. ¿Qué? ¿Dios me necesitaba? Él prosiguió. Estoy soltando estrategias desde el cielo. Se encontrarán en mi palabra. No tendrás todas esas estrategias por ningún medio, sino que tendrás cierta medida de ellas. Debes escribir y anotar lo que yo te hable, para que cuando mis hijas se reúnan haya un cuadro completo. Si tú no aportas tu pieza del puzzle, el cuadro no estará completo. De repente, la leona estaba delante de mí otra vez. Mientras yo la contemplaba en toda su fuerza y su apasionante belleza, oí decir a la voz: dije que con el nacimiento de tu hijo, tú despertarías a una leona. No dije que tú fueras la leona. Inmediatamente vi cuán ilimitada, tonta y humana había sido mi perspectiva. La voz siguió diciendo: Jesús es el león de la tribu de Judá, y ya es momento de que su novia despierte a una leona. Estudia las formas y los aspectos de la leona. Entonces vi la primera estrategia. Las leonas cazan juntas. Me quedé desconcertada. ¿Era conforme a la escritura lo que yo estaba oyendo? ¿Qué podría significar todo eso? Las mujeres estaban comenzando a acostumbrarse a la idea de que hay poder en la feminidad y valor en su capacidad de alimentar y desarrollar. ¿Me estaba diciendo Dios ahora que las llamase leonas? ¿Cómo encajaba eso? Me pregunté. ¿Podría ser que Dios quiera despertar algo feroz y salvaje en el interior de sus mujeres? Recordé una vez más Números 23 y vi en ello un mandato para las mujeres cristianas a levantarse. Allí mismo me propuse en mi corazón estudiar a la leona y buscar los paralelismos para las hijas de Dios. He pasado los 2 últimos años investigando, observando y escribiendo sobre leonas. Inicialmente pensé en establecer conexiones entre las mujeres y las leonas solo a nivel literario, sin compartir la visión que Dios me dio. Pero a medida que ha pasado el tiempo, he comprendido que esa visión no era para que solo yo me la quedase. No se me mostró la leona porque yo sea favorecida o especial. Tampoco experimenté esa imagen porque tenga grandes visiones.
Se me mostró porque Dios sabía que un día yo sería alguien con una voz. Una y otra vez, cuando he pronunciado la frase, despertarás a una leona, literalmente la he visto impactar a mujeres. A veces, ellas responden con calladas lágrimas mientras algo en su interior es regado. Otras veces dan un grito ahogado como si hubieran aspirado la revelación y entendido que está bien ser hermosa y feroz. Yo creo que la respuesta ha sido tan increíblemente positiva porque, al igual que se puede decir que hay un cordero escondido, en el interior también hay una leona dentro de cada una de las hijas de Dios. Y es momento de que esa leona se despierte. Cuando pienso en una leona, se dibuja una sonrisa en los labios. Echo mis hombros para atrás y me pongo un poco más derecha. Más que ninguna otra criatura, la leona me hace estar orgullosa de ser mujer. No hay duda en cuanto a su fuerza. También me imagino que no hay ninguna otra criatura que haga que un hombre esté más orgulloso de ser varón que el león. El león es el rey de la jungla y no hay duda acerca de quién es la reina. Mirar y aprender. Esta no es la primera vez que Dios nos ha señalado hacia la simplicidad de la creación para restaurar nuestra perspectiva. Jesús nos insta a mirar las flores y aprender de ellas, que Dios las vestirá y cuidará de nosotros. Véase Mateo 6:28, Lucas 12:27. De igual manera, las esferas celestiales declaran la gloria de Dios y son una exposición abierta de su justicia. Véase Salmo 19:1, Salmo 56. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Salmo 97:6. La salvaje y feroz belleza de la creación es una ventana que ofrece un destello del Dios que nos creó. Necesitamos abrir de par en par esa ventana y permitir que la belleza indomada y sin límite de Dios despierte en nosotros una reverencia celestial. Cuando abrimos nuestros ojos a la maravilla de la creación, se despierta un anhelo por Dios. Nuestro espíritu responderá a lo que vea. La creación declara: hay más de lo que ves, más de lo que oyes, más que la mera mortalidad humana. Está el Dios inmortal que está sentado en las alturas. Jesús, nuestro Cristo, vino como el Cordero inmolado antes de la fundación de la tierra, pero el libro de Apocalipsis también le revela como un león. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Él es a la vez nuestro león y nuestro cordero. Me pregunto, ¿podría haber una combinación de 2 imágenes más opuestas? Juan, el autor de Apocalipsis, lloró porque después de haber buscado por todo el cielo, la tierra e incluso debajo de la tierra, no se encontró a nadie digno de abrir los 7 sellos y comenzar la revelación progresiva. Entonces, el anciano que estaba más cerca de Juan le alentó a mirar, porque había una revelación de un león en nuestro cordero. Solamente él es digno e inicia esa obra de abrir los sellos. Desatar o romper es una apertura violenta. Inmediatamente me recuerda la gruesa cortina de separación que había en el templo cuando se rasgó o se partió en 2. Véase Marcos 15:38. La brecha comenzó en el lugar más alto y terminó en el más bajo. Me encanta eso, porque nuestro Dios siempre hace pedazos aquello que nos ocultaría o separaría a cualquiera de nosotros de todo lo de Él. En el libro divinamente misterioso de Apocalipsis, este acto de abrir los rollos del cielo pone en movimiento cosas en la tierra. Incluso ahora,
Siento el anhelo de Dios de abrir y revelar una parte de sí mismo a cada una de nosotras y en cada una de nosotras. Si no fuese así, ¿por qué habría escrito Él ese dramático final de la historia de nuestra tierra si no contuviese una revelación para cada uno de nosotros? Yo creo que una vez más se nos invita a no desesperar ni llorar, sino a levantar nuestros ojos, mirar y ver verdaderamente. Nuestra tierra se hace eco de las revelaciones y la sabiduría del cielo. Es increíble que nuestro Padre Celestial designase su creación para abrir nuestros corazones. Cada planta, animal, elemento y paisaje dice: levántate y sé todo aquello para lo que fuiste creado. Según Job, la naturaleza tiene el potencial de enseñarnos. ¿Qué nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Job 35:11. La maravilla del amor de Dios y el límite hasta el cual Él irá para impartir su sabiduría son casi demasiado inmensos para entenderlos. Pero eso no debería sorprendernos. Él es, después de todo, el Criador que declara: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, versículos del 10 al 12. Nosotros nos apartamos de las criaturas de la tierra, pero Dios las conoce por nombre. Nos imaginamos que Él no se ocupa de su creación. Él hizo la creación para sí mismo. La naturaleza tiene mucho que revelar acerca de su Creador, si nos detenemos a escucharla. En Proverbios 6:6 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Yo creo que Dios nos está pidiendo ahora que hagamos algo parecido. Él nos pide que miremos a la leona y aprendamos. Él nos invita: hijas, miren a la leona, obsérvenla de cerca. Dejen que ella despierte la naturaleza indomable de ustedes, su feroz belleza y su desenfrenada fortaleza, para que puedan levantarse y ser las mujeres valientes que yo les he llamado a ser. ¿Cómo revela una leona fuerza y valentía en las mujeres? ¿Y cómo pueden levantarse las mujeres como la leona? Cada una de nosotras tendrá una única respuesta, pero este destello de las características de la leona puede darnos perspectiva. En los siguientes capítulos veremos varias razones por las cuales una leona se levanta de su tranquilo reposo bajo el sol de África. Se levanta para reunir fuerza. Se levanta para acoger y cuidar a otros. Se levanta para cazar. Se levanta junto con otras leonas. Se levanta para llevar a los jóvenes a un lugar seguro. Se levanta para hacer frente a enemigos que amenazan a la manada. Se levanta para caminar con su rey. Yo he llegado a ver a la leona como un cuadro del modo en que cada hija del Altísimo puede aceptar su fortaleza, desarrollar valentía y efectuar un cambio en su mundo. ¿Hay una leona escondida en usted? Es mi oración que, cuando termine de leer este libro, tenga usted la respuesta y que con esa respuesta se despierte en usted algo fiero, bello y apasionado.